José, Hola, Juan. he recibido una carta, ¿Pero esto qué es? ¿El YouTube epistolar o qué? el YouTube epistolar. He recibido una carta de un señor que apareció en este canal en una entrevista que se llama Francesco Arcuri. Para quien no se acuerde, Francesco Arcuri es el ex de Juana Rivas, el señor cuyos hijos han estado secuestrados 2 veces por ese icono que las feministas españolas eligieron para suicidarse como movimiento político. Entonces, es una carta que me ha enviado desde Italia, donde está con su hijo menor, después de aquella bestialidad que vimos suceder aquí en nuestro país, en la puerta de los juzgados. Pues está allí con su hijo menor, está muy bien, pero me envía una carta de la que me ha parecido interesante porque es una carta escrita por un hombre a quien nuestros compatriotas han maltratado de una manera descomunal. Y como es un extranjero, como es un italiano, al que nuestro país ha tratado de una manera absolutamente vergonzosa, la carta que Francesco me ha escrito a mí, yo ahora la voy a leer públicamente para el público español. Así que dentro créditos y os la leo. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. La carta de Francesco Arcuri dice así: no puedo quitarme de la cabeza la brutalidad de este martes 22 de julio en Granada, España. No puedo olvidar a esos niños, sus hijos, abandonados frente a una multitud de periodistas para dar paso al abominio, voy a decirla tal cual la ha escrito él en español, al abominio, todo el mundo lo entiende, y la teatralidad de un espectáculo estudiado y ejecutado. No puedo entender cómo unos adultos pudieron programar tal show y utilizar a 2 niños, uno de 19 años investido del rol de soldado y el otro de 11, que lloraba frente a las cámaras mientras una mujer adulta lo incitaba a derramar lágrimas. Esa mujer adulta no es Juana Rivas, es Paqui Granados, que es la principal instigadora de todo este culebrón abominable que hemos llamado en España el caso Juana Rivas y que en realidad es el caso Gabriel y Daniel, porque son los 2 niños que han estado maltratados por esta virulencia, ¿no? Que aquí hemos visto como algo bueno. En fin, sigo. Esa adulta parecía la directora de orquesta de esa triste y oscura sinfonía de dolor. Lo vieron todos. Ella quería que lo vieran todos, y así fue. Pero no contaba con esa virtud que casi todos los seres humanos poseen, la humanidad, y que permite distinguir el abominio de la violencia. La expresión fría, teatral, de una persona completamente desapegada de ese sentido innato de protección y amor que un adulto debería tener y transmitir naturalmente a los niños. Y esa expresión, un poco autoritaria, trágica y cómica, ya la había visto yo en otra persona. También mi hermana, continúa diciendo Francesco, también mi hermana, la tía de esos niños, había visto ese espectáculo abominable y notó algo ya visto, unos movimientos y unas muecas que la remitían a una sensación de molestia. Y hablando conmigo fue, mi hermana, quien me hizo notar la similitud de esos ademanes falsos, vulgares y afectados. Claro, Benito Mussolini. Y aquí podéis ver las fotos que el propio Francesco Arcuri me remite, en la que vemos que Paqui Granados efectivamente parece Mussolini con peluca. Pero la comparación que nos manda Francesco va más allá. Sigo leyendo. En realidad, ni yo ni mi hermana hemos visto nunca a Mussolini en persona por motivos obvios de edad, pero esas expresiones ya las habíamos observado en él a través de vídeos y documentales. A menudo como imágenes rápidas y superficiales, donde aparece un payaso que gesticula y habla con prepotencia teatral, aparentemente inofensivo. Y luego nos lo había contado nuestro padre, que de pequeño sí lo había visto y vivido, y que en lugar de la despreocupación de un niño, se encontró en su camino con el miedo, la violencia y el hambre que ese personaje trajo a ese periodo histórico. Esas expresiones, que ahora pueden parecer casi cómicas,
Entonces incitaban al pueblo. Las plazas estaban llenas para escucharlo, nos contaba nuestro padre. Habían pasado casi 80 años desde ese periodo y un anciano todavía lanzaba una advertencia sobre cómo la población se había dejado engañar por un personaje que trajo violencia, guerra y muerte. Nuestro padre fue obligado a vivir sus primeros 15 años sin la ligereza que esa edad debería necesariamente garantizar, y como él, millones y millones de niños arrancados de su juventud, una monstruosidad ni siquiera tan lejana en el tiempo. En lugar de jugar al escondite, se zigzagueaba entre las bombas. En lugar de una merienda con amigos, se aguantaba para no morir de hambre. Y luego el miedo de que un día u otro pudieran llamar al timbre y llevarse a su padre, o a su madre, o a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ese régimen dictatorial que manchaba y eliminaba a cualquiera que criticara su trabajo. Y esto lo marcó de por vida. Medio mundo de niños fue marcado de por vida. Cuando yo, ya adulto, a veces dramatizaba frente a episodios de crónica y política prepotentes, mi padre, dice Arcuri, siempre me amonestaba recordándome que desde su experiencia lo que podía parecer una práctica de gobierno inofensiva, luego se convirtió en una dictadura. Pues sí, ese era Benito Mussolini. Empezó su carrera como militante del Partido Socialista. Luego fundó un movimiento que eliminó a todos los opositores políticos, creó un clima de tensión, impuso una dictadura, llevó a Italia a una guerra al lado de los nazis y luego fue fusilado por la población exhausta y colgado boca abajo. Esta es la síntesis de la obra de un personaje que engañó a medio mundo durante décadas, cegado por su narcisismo y su sed de poder, sin importarle la ley ni nadie más. No se distinguió por ser valiente, al contrario, no lo fue en absoluto, sino que organizó un sistema para eliminar cualquier tipo de oposición y crítica, para luego operar de manera sutil en su propio interés a través de mentiras y violencia. El resultado fue desastroso, oscuro, grabado para la historia. Pues sí, esa expresión un poco autoritaria y cómica de la señora Paqui Granados, tiene muchas similitudes con las del monstruo Mussolini. La persona que comparte tales gracias expresivas con ese personaje del siglo pasado, en realidad no goza de tanta fama, ni incita multitudes, no tiene carisma, es menos conocida que Jaimito, pero comparte esas expresiones faciales y gestuales. ¿Será el rictus de las personas prepotentes que se creen por encima de la ley? ¿Será la gestualidad del narcisismo? ¿Será el ciego objetivo del poder, del beneficio, en dinero, lo que las hace tan aparentemente parecidas? En mi experiencia con esa persona, Paqui Granados, he podido ver cómo sin dudarlo ha pasado por encima del bienestar de los niños. Es más, ha intentado repetidamente utilizarlos a mis hijos para fines personales de poder o ganancia, utilizando mentiras y engaños, amenazando y asustando a los pequeños, manipulando y arruinando sus familias. Así que se encuentran similitudes con Mussolini no solo en las expresiones, sino también en la manipulación, las mentiras, el uso de los medios para manchar a la oposición y la crítica y en el considerarse por encima de la ley. Hablo con conocimiento de causa, sigue Francesco. Innumerables veces mis hijos han contado abominaciones perpetradas por esa persona, incluso muy recientemente. Entiendo yo, muy recientemente, en ese tiempo en el que Juana Rivas los tuvo de nuevo al menor sustraído del padre hasta este verano y las instituciones españolas más o menos encubrían y protegían de nuevo a Juana Rivas, que vivía bajo la influencia de Paqui Granados. Estos episodios, también reportados varias veces por los tribunales italianos y señalados superficialmente como nada nuevo, no deben desdramatizarse, ni ignorarse. Como me enseña mi padre, tales episodios no deben subestimarse porque, aunque te pueda parecer una práctica de gobierno inofensiva, luego, en un abrir y cerrar de ojos, sin que te des cuenta, te encuentras en una dictadura. En este caso se habla también predominantemente de niños inocentes a merced de los intereses políticos y económicos de unos pocos. Y por lo tanto, el asunto es aún más grave.
Aquí las comparaciones van más allá de las expresiones faciales y gestuales de los personajes. La similitud, en este caso, podría tener más afinidad con Jeffrey Epstein, con Richard Huckle y quién sabe con qué otro enfermo mental que utiliza a los menores para su propia satisfacción personal. Así que intentemos devolver la palabra indignación a nuestras vidas, ponerla en el carril correcto para asquearnos sin resignación y para saber y poder decir basta. Si pudiera dirigirme a este personaje, Paqui Granados, quisiera preguntarle ¿por qué? Y de nuevo, ¿cómo es posible que una persona adulta pueda perpetrar tales acciones sobre otros seres humanos, sobre niños en este caso específico? ¿Cómo es posible? Sobre niños que podrían ser sus propios hijos. ¿Cómo es posible esto? No espero, dice Francesco, para terminar, no espero suficiente inteligencia ni conciencia para recibir una respuesta. Pero, aunque no se lo deseo a nadie, solo recuerdo que estos personajes terminaron todos boca abajo. Mi deseo es que estas personas un día se miren al espejo y que en un momento de iluminación y conciencia puedan decirse ¿pero qué he hecho? Y esta sería la mayor y peor pena para ellos. Esta es la carta que Francesco Arcuri me ha remitido. Ya han pasado un mes, creo que un mes, desde que tiene a sus hijos mes y medio quizá, desde que tiene a sus hijos en Italia. Él ha sentido la necesidad de mandarme esta carta y dado que yo, como español, me he sentido avergonzado de cómo nuestro país, fingiendo hacer el bien, no solo trataba a patadas a ese hombre sobre el que no pesaba ninguna condena, sino también sobre sus hijos, como los trataban a patadas a todos, domados por esa señora a la que Francesco compara con Benito Mussolini, no solo por el parecido bastante razonable en las expresiones, pues me he sentido obligado a leer esta carta que Francesco me ha remitido en español para que cuanta más gente en España la conozca, más gente sepa con quiénes nos la jugamos aquí y quiénes son los que muchas veces nos dicen que son los buenos y los malos. Hala, José, me voy. Hasta luego. Una cosa, Juan. Gracias por darle voz a Francesco, lo primero. Y luego quería recordar a la audiencia que por si algo de esto les suena raro, si quieren conocer un poco más a Francesco y ver cómo realmente su sensibilidad siempre fue de izquierda, es un poco toda la cosa paradójica que hay con este caso. Tienen la entrevista que le hicimos, que yo creo que fue bastante extensa y donde se puede conocer a la persona, que es lo que, por eso te decía gracias, ¿no? Porque es lo que más ha faltado en toda esta historia. Sí, es lo que ha faltado y muchas veces ha sido porque no han querido, así de claro. Y adelanto una cosa. A mí me han ido llegando distintas informaciones sobre cómo funciona, digamos, lo que tiene estructurado más o menos, no solo Paqui Granados, sino otra gente en Granada y yo creo que dentro de algún tiempo se empezará a saber que esta gente no ha jugado lo que decían que estaban jugando, que es algo que Francesco ha sufrido en carne propia y sus hijos sobre todo, pero que mucha gente todavía sigue confundiendo las bonitas palabras con los bonitos hechos y no es así. Así que nada, me tengo que ir. Quería dejaros la carta aquí antes del fin de semana y nada, que os vaya muy bien. José, hasta luego. Hasta luego, Juan.